Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver las obras de misericordia. Son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar. Son obras espirituales de misericordia, como también son los de perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en poder dar de comer al hambriento, dar techo a quien lo necesite, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir, acoger al forastero, asistir a los enfermos, y no tampoco olvidarnos de las obras de misericordia espirituales, que es dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, consolar al triste. ¿Cuál es el efecto de las obras de misericordia en quienes las practican? El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracias a quienes la ejercen. En el Evangelio de San Lucas, Jesús dice: da y se os dará. Por tanto, con las obras de misericordia hacemos la voluntad de Dios. Damos algo nuestro a los demás y el Señor nos promete que nos dará también a nosotros lo que necesitemos. Por otro lado, una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros pecados ya perdonados es mediante obras buenas. Obras buenas que son, por supuesto, las obras de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Es en Mateo 5, versículo 7, que es una de las bienaventuranzas. Además, las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino del cielo, porque nos van siendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. Y en Mateo se recogen las siguientes palabras de Cristo: nos os hagas tesoros en la tierra, y donde los ladrones minan y hurtan, vamos a ver también los tesoros en el cielo. Las obras de misericordia corporales tenemos también en San Mateo, recogen la narración del juicio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vengan el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentarán en su trono de gloria. Tenemos dentro de las obras de misericordia, tenemos obras de misericordia corporales. Tenemos dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Estas dos primeras se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar en alimento y otros bienes a los más necesitados, aquellos que no tienen lo indispensable para poder comer cada día. San Juan Bautista recoge el Evangelio de San Lucas y recomienda que el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene, y el que tenga para comer, que haga lo mismo. Dar posada al peregrino, es decir, dar posada a los viajeros en un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de sus travesías. Tenemos el otro, que es vestir a las personas que lo necesiten, ¿no? Es
Muchas veces se nos facilita con los recogidos de ropa que se hacen en parroquias y otros centros. A la hora de entregar nuestra ropa es bueno pensar que podemos dar lo que tenemos a otras personas que lo necesitan. Tenemos también otra obra de misericordia corporal, visitar al enfermo. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en el aspecto físico como también hacerles compañía. El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la parábola del buen samaritano, que curó al herido y al no poder continuar ocupándose, confió los cuidados que necesitaba a otra persona. Tenemos también visitar a los encarcelados. Consiste en visitar a los presos y prestarles no solo ayuda material, sino también ayuda en tanto espiritual que les sirva para mejorar como personas, enmendarse, aprender a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la justicia. Enterrar a los difuntos. Cristo no tenía lugar sobre el que reposar. Y es entonces que un amigo, José de Arimatea, le cedió su tumba. Pero no solo eso, sino que tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Tenemos también las obras de misericordia espirituales. Tenemos enseñar al que no sabe, que consiste en enseñar a la persona que no sabe algo sobre también temas religiosos. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o la palabra, o por cualquier medio de comunicación o directamente. Como dice el libro de Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Tenemos 2. Dar buen consejo al que lo necesita. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar en sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar bien al necesitado, de guía. 3. Corregir al que se equivoca. Esta obra de misericordia se refiere sobre todo al pecado. De hecho, otra manera de formular esta obra es corregir al pecador. Tenemos perdonar las injurias. En el Padre Nuestro decimos perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el mismo Señor aclara, si perdonáis las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial os perdonará. Tenemos el consolar al triste. El consuelo para el triste, para el que sufre alguna dificultad, es otra de misericordia espiritual. Muchas veces se complementará con dar un buen consejo que ayude a superar esa situación de dolor o tristeza, acompañar a nuestros hermanos en todos los momentos, pero sobre todo en los momentos difíciles, es poner en práctica el comportamiento de Jesús, que se compadecía del dolor ajeno. Un ejemplo recogido en el Evangelio de San Lucas se trata de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Y al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. Tenemos el siguiente, sufrir con paciencia los defectos de los demás. La paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil
cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad debe hacerse la advertencia. Orar por los vivos y difuntos. San Pablo recomienda orar por todos sin distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.